¿Alguna vez te has preguntado cuántos me gusta necesitas para sentir que vales algo? No te digo, en teoría, te hablo de tu día a día, de esa pequeña punzada cuando tu foto no tiene muchas reacciones. Y ahora imagina que toda tu vida depende de eso, de números en una pantalla, de corazones que aparecen y desaparecen sin avisar. Hoy te voy a contar la historia de una mujer que lo tuvo todo en las redes y, aún así, cenaba sola. Si te quedas hasta el final vas a ver por qué muchos terminan rodeados de seguidores pero sin nadie que les pregunte de verdad cómo están. La historia empieza en medio de un directo, con la pantalla llena de comentarios y ella sonriendo como si todo estuviera bajo control. Su nombre es Valeria, y es una de esas creadoras que todo el mundo reconoce aunque no la conozcan de nada. Tiene luces, cámara, un salón convertido en estudio, y miles de personas conectadas mirándola en ese mismo segundo. Los mensajes suben tan rápido que es imposible leerlos, pero hay uno que se queda fijo arriba como si alguien lo hubiera clavado con un cuchillo. El mensaje dice algo muy simple y a la vez muy peligroso. Dice esto: Valeria, ¿ya contaste también cómo traicionaste a tu mejor amiga por una campaña de maquillaje? El chat se queda helado durante un segundo y después explota como siempre hacen las multitudes curiosas. Algunos ponen risas, otros insultos, otros piden detalles, porque el morbo siempre quiere más. Valeria siente que la boca se le seca y que el corazón le golpea en el pecho, pero la sonrisa sigue ahí porque la cámara sigue encendida. Quiere hacer como que no lo ha visto, quiere seguir con el guión, con los chistes y las bromas, pero sus ojos vuelven una y otra vez a esa frase. En ese instante, delante de miles de personas, se da cuenta de que el pasado viene a cobrar su precio. Lo que nadie en el chat sabe es que la persona detrás de ese mensaje anónimo la conoce desde mucho antes de que ella fuera famosa. Mucho antes de los focos, los filtros y las colaboraciones. Para entender por qué ese comentario la rompe por dentro, tenemos que ir un poco hacia atrás. Tenemos que volver a cuando Valeria no era una estrella, sino la chica invisible de la clase. En el instituto Valeria era una más, ni la más guapa, ni la más lista, ni la más popular. Era esa persona que está siempre en la foto pero a la que nadie recuerda cuando llega a casa. Su familia la quería, pero estaba ocupada con sus propios problemas y no tenía mucho tiempo para escuchar sus dramas de adolescente. En el colegio sufría un tipo de castigo silencioso que no sale en las películas. No era que la atacaran, era peor, era que la ignoraban. Su único punto fijo era Lucida, una chica más directa, más cuidadosa, que hablaba demasiado y que a veces parecía no encajar en ninguna parte. Lucida era la amiga que respondía cada audio largo, la que escuchaba los miedos ridículos y los miedos serios sin hacer bromas baratas. Mira, yo también me siento rara todo el tiempo, así que raro más raro es compañía. Así la hablaba Lucida, y las dos se reían porque con humor dolía, un poco menos. Un día cualquiera Valeria abrió una cuenta en una red social porque todo el mundo la tenía. No buscaba fama, solo quería sentirse parte del grupo, subir alguna foto, seguir a sus artistas y ya está. Subió una foto simple, nada del otro mundo, una luz bonita por la ventana, y su cara medio tapada por el pelo. Esa foto empezó a recibir me gusta mucho más rápido de lo normal para alguien sin amigos populares. Por primera vez veía una cifra crecer al lado de su cara. No eran solo me gusta, eran ojos. Eran personas diciendo sin palabras te he visto. Esa noche Valeria tardó más en dormir porque se quedó mirando la pantalla una y otra vez. Cada nuevo corazón encendía, algo por dentro, algo que llevaba apagado mucho tiempo. Lucía se rió y le dijo que no se lo tomara tan en serio, que eso sube y baja como todo. Relájate, mañana se olvidan de ti, y de mí, y de todos, así funciona la gente. Pero Valeria pensó lo contrario.
Pensó que por fin había encontrado una puerta para salir de la sombra. Empezó a subir más fotos, luego pequeños videos, cosas cotidianas que no parecían importantes. Una taza de café, una frase motivadora, un paseo por la ciudad, con filtros bonitos. Cada publicación traía nuevas notificaciones, nuevos seguidores, nuevas personas diciéndole que les gustaba su estilo. Poco a poco, la chica invisible empezó a tener una pequeña audiencia. Y cuando alguien que se siente invisible descubre que hay gente mirando, el cerebro se engancha con una facilidad brutal. Pasaron los años y lo que empezó como un juego se convirtió en un trabajo. Valeria decidió que quería vivir de eso, de hablar a la cámara, de mostrar su vida, de crear contenido. Abrió más perfiles, empezó a cuidar su imagen, a estudiar horarios, a seguir consejos de crecimiento que encontraba por todas partes. Su rutina cambió sin que se diera cuenta. Ya no salirá a tomar algo sin pensar en la foto perfecta. Ya no se arreglaba solo para sentirse bien, se arreglaba para el próximo vídeo. Lucida la veía cambiar y no sabía si alegrarse o preocuparse. Oye, me alegro de que te vaya bien, pero siento que ahora quedo contigo y estoy quedando con tu teléfono. Valeria se reía y decía que exageraba, que solo estaba aprovechando una oportunidad que muchas personas desearían tener. Solo estoy trabajando en mi sueño, ya sabes, no quiero quedarme en el mismo lugar toda la vida. Y era verdad, pero también era verdad que algo dentro de ella empezó a medirlo todo en función de las reacciones. La primera vez que una marca le escribió para ofrecerle un producto gratis, se sintió como si hubiera ganado la lotería. No era un gran contrato, pero alguien estaba dispuesto a pagarle por ser ella, o por lo menos por su versión mejorada en la pantalla. Tienes potencial, si te organizas bien y subes contenido más seguido podemos crecer muy rápido. Ese fue Diego, el hombre que se convirtió en su representante, su estratega y, en cierto modo, su entrenador de adicciones. Diego le enseñó a leer estadísticas, a entender qué funcionaba y qué no. Este video llorando funcionó mucho mejor que el de consejos. La gente quiere emoción, quiere sentir algo intenso. Valeria sintió un pequeño conflicto interior, pero lo guardó en un cajón. Si el vídeo donde se mostraba más vulnerable daba mejores resultados, entonces la conclusión era simple para ella. Había que mostrar más vulnerabilidad, más lágrimas, más confesiones. En poco tiempo su vida se llenó de campañas, colaboraciones, viajes, entrevistas sobre cómo había logrado el éxito. Su número de seguidores subía cada semana, y las marcas se peleaban por aparecer en su perfil. Sus padres no entendían del todo a qué se dedicaba, pero repetían que estaban orgullosos cuando escuchaban que ganaba dinero con eso. En la calle algunas personas se le acercaban para pedirle fotos y le decían que sus vídeos les habían cambiado la vida. Eso sonaba muy grande, muy serio y a la vez muy adictivo. Pero, mientras el mundo digital la aplaudía, el mundo real empezaba a perderla. Lucía notaba que cada vez era más difícil quedar con ella para tomar un café tranquilo. Siempre había algo, una reunión, una campaña urgente, un directo que no se podía mover. Solo te veo en las pantallas. Siento que tengo que mandarte un correo para pedirte un abrazo. Valeria sonreía a través del móvil y prometía que la semana siguiente sería diferente. Esa semana diferente nunca llegaba. El apartamento de Valeria se llenó de cajas con productos, focos, trípodes y ropa que nunca estrenarías tú en un día normal. Era un lugar perfecto para grabar, pero un poco frío para vivir. Había velas para decorar planos, pero casi nunca se encendían cuando no había cámara. En medio de todo eso estaba ella, mirando la pantalla cada pocos minutos como quien mira un espejo para comprobar si sigue existiendo. Una noche, algo tan sencillo como un video cambió el rumbo de su vida. Diego le propuso hacer un contenido más íntimo, más profundo, algo
que tocara el corazón de la gente. La audiencia ya te conoce por encima, ahora quiere entrar en tu salón y casi, en tu cabeza, eso vende mucho. Valeria sintió cierto rechazo por dentro, pero la palabra vender sonó demasiado fuerte en su mente. Aceptó sin pensarlo demasiado porque decir que no le daba más miedo que ceder un poco más de su privacidad. Un día recibió a Lucía en su casa después de mucho tiempo. Al principio fue un encuentro raro, con frases cortas y silencios largos. Antes venir aquí a verte a ti, ahora siento que vengo a visitar un set de grabación. Las dos se rieron, pero la frase no era tan broma como parecía. Hablaron de sus vidas, de las cosas buenas y de las cosas malas, y en un momento Lucía se sinceró más de la cuenta. A veces siento que no soy suficiente para nadie, que siempre eligen a otra persona antes que a mí. Lo dijo con la confianza de quien está con una amiga, sin imaginar que esa frase iba a viajar mucho más lejos de lo que deseaba. Valeria tenía el móvil cerca porque estaba grabando trozos de su día a día para un formato de rutina. No registró toda la conversación, pero sí captó fragmentos donde se veía a Lucía con los ojos brillantes, hablando de sus inseguridades. Tiempo después, cuando Diego le pidió algo fuerte, algo que tocara la fibra, Valeria volvió a escuchar esos audios y tomó una decisión que no supo medir hasta que fue tarde. Reescribió la historia y convirtió el dolor de su amiga en material de trabajo. Montó un video motivador sobre superar el sentimiento de no ser suficiente. En el montaje aparecía ella de fondo, con música suave, contando una historia que en realidad no era suya. Conozco a alguien que siempre sintió que llegaba tarde a todo, que nadie la elegía primero, pero un día se cansó de creer esa mentira. La frase era bonita, sonaba inspiradora, pero el origen de esas palabras no era un guión anónimo, era Lucía. El video se publicó un domingo por la noche y explotó de visitas. Los comentarios eran una fiesta. Gente agradecida, gente que decía que por fin alguien ponía en palabras cómo se sentían. Valeria vio las cifras subir y lloró de emoción frente a la pantalla. No sabía si lloraba por las personas a las que supuestamente ayudaba o por la validación que eso le daba. Diego la felicitó, las marcas tomaron nota y su nombre se hizo todavía más grande en el mundo de las redes. Esto es oro, este tipo de contenido es el que te pone a otro nivel. Nadie en ese equipo se preguntó de quién era en realidad ese oro. Lucía se enteró del video por otra gente, no por Valeria. Una amiga en común le escribió para decirle que la historia sonaba sospechosamente conocida. Cuando vi la frase sentí que me había mirado en un espejo robado. Lucía se sintió desnuda delante de miles de personas que ni siquiera sabían su nombre. Todo lo que había contado en confianza ahora era un discurso anónimo que se usaba para sumar visitas. Fue a casa de Valeria con el corazón ardiendo y la voz temblando entre rabia y tristeza. Esa historia es mía, no tenías derecho a usarla sin preguntarme. Valeria trató de justificarse. Lo cambié un poco, nadie sabe que hablo de ti y además está ayudando a mucha gente. No quise hacerte daño. Pero a veces el daño no depende de la intención, sino del impacto. Lucía la miró con una mezcla de decepción y cansancio que pesa mucho más que un grito. No necesitabas mi dolor para subir tus números, pero lo usaste igual, y eso lo dice todo. Después de esa frase, la amistad que habían construido durante años se rompió como un vaso en el suelo. No hubo escenas dramáticas, no hubo pelea épica, solo un silencio muy largo y una puerta que se cerró. Valeria siguió con su vida pública como si nada hubiera pasado, al menos hacia afuera. Tenía más trabajo que nunca, más campañas, más viajes, más atención. Por dentro, cada cierta noche le venía la imagen de Lucía mirándola así, pero bella, lo tapaba con nuevas tareas, nuevos retos, nuevos directos. El ruido externo era perfecto para no escuchar sus propios pensamientos. Un tiempo después,
Cuando ya casi se había acostumbrado a vivir sin su antigua amiga, apareció una cuenta anónima en las redes. Esa cuenta empezó a publicar mensajes sobre ella, cosas muy precisas, detalles de su carácter, de su forma de tratar al equipo, de la campaña con la historia robada. Al principio nadie le hizo mucho caso, las redes están llenas de chismes y de envidias. Pero la cuenta traía pruebas, capturas de pantalla, audios filtrados, cosas que un hater cualquiera no podría tener. Algunos audios mostraban a Valeria hablando mal de su propia audiencia, en momentos de cansancio. Hay días en los que parecen niños, siempre pidiendo, reclamando, nunca es suficiente. Las frases sacadas de contexto son como cuchillos lanzados al aire, no sabes dónde van a caer. El público se dividió rápido, como siempre pasa. Unos la defendían diciendo que todo el mundo dice cosas feas cuando está agotado. Otros pedían su cabeza digital, querían cancelarla, borrarla, castigarla. Los contratos empezaron a temblar. Algunas marcas decidieron esperar a que pasara la tormenta. Otras cancelaron de inmediato porque nadie quiere asociar su logo con un escándalo duradero. Tenemos que gestionar esto rápido, tienes que pedir disculpas, tienes que llorar. La gente necesita verte arrepentida. Valeria sentía que todo se movía demasiado deprisa y que ya no controlaba la historia, pero siguió los consejos porque no sabía qué otra cosa hacer. Grabaron un video de disculpa con luz tenue, sin maquillaje perfecto, con un tono de voz más bajo. Todo estaba pensado para parecer natural, pero estaba totalmente calculado. He cometido errores, he herido a personas que quiero, y también a parte de mi comunidad. Quiero aprender de esto y ser mejor persona. Las palabras sonaban bien, ordenadas, suaves, pero por dentro ella no estaba segura de a quién se lo decía. No sabía si le hablaba al público, a las marcas, a Lucila o a sí misma. El video se llenó de todo tipo de comentarios, apoyo, odio, burlas, análisis de su lenguaje corporal, teorías sobre si las lágrimas eran reales o no. La vida de Valeria se convirtió en un tema de debate en la mesa de gente que nunca la había visto en persona. Cada gesto suyo era diseccionado como si fuera un caso de estudio. Para estar supuestamente cancelada, tenía más atención que nunca. Pero hay una diferencia entre estar rodeada de ruido y estar acompañada. Después de cada tormenta digital, la casa de Valeria seguía igual de silenciosa. Había noches en las que apagaba todas las luces del estudio, se sentaba en el sofá y no sabía qué hacer con tanto silencio. Nadie tocaba a la puerta, nadie llamaba para invitarla a cenar sin cámara, nadie la esperaba en un bar sin pedirle una foto. Un día miró su lista de contactos y se dio cuenta de algo, que duele más que un comentario cruel. Tenía muchos nombres con fotos de perfil preciosas, pero muy pocas personas a las que se atreviera a mandar un mensaje que no fuera por trabajo. Pensó en Lucila, pero la vergüenza le pesaba tanto que ni siquiera fue capaz de buscar su número. La cuenta anónima seguía publicando cosas cada vez más duras, cada vez más personales. Había detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Valeria empezó a sospechar, a hacerse preguntas que no quería escuchar. Una parte de ella sabía perfectamente quién estaba detrás, pero admitirlo era demasiado doloroso. Y así llegamos otra vez al directo del principio, a ese momento donde todo se junta en un solo mensaje. Cuando esa frase sobre la traición a su mejor amiga se quedó fijada arriba, la coraza de Valeria empezó a romperse. Intentó seguir con el directo, hacer chistes, leer solo los comentarios amables, pero la voz le temblaba. Chicos, hoy no me siento muy bien, creo que voy a cortar aquí, hablamos mañana. Gracias por estar. Cerró la transmisión y por primera vez en mucho tiempo no abrió inmediatamente las estadísticas. Se quedó mirando su reflejo en la pantalla negra del dispositivo. No había filtros, no había números, solo su cara cansada y sus ojos rojos de aguantar el llanto. En ese momento entendió que había cruzado muchas líneas,
pero la más grave era la que la separaba de sí misma. Ese mismo día, horas después, recibió un mensaje que no esperaba. Era corto, sin emoticonos, sin adornos, sin disculpas y sin insultos. Venía de un número que conocía de memoria, aunque hacía meses que no lo veía, en la pantalla. Si quieres hablar de verdad y sin cámaras, podemos vernos en la cafetería de siempre. Tú decides si vas. Valeria tardó un buen rato en respirar hondo y aceptar que no podía seguir huyendo. Contestó con una frase igual de simple, porque no tenía fuerza para adornar nada. Llego, un poco tarde, pero voy. La cafetería estaba casi igual que siempre, mesas de madera, olor a café, música de fondo que nadie escucha del todo. Lo único diferente era la tensión en el aire, esa mezcla de pasado y presente que se queda pegada en los lugares donde has sido feliz. Lucía estaba sentada en una mesa al fondo, sin móvil en la mano, mirando por la ventana. Cuando Valeria entró, tuvo la tentación casi automática de sacar el teléfono para hacer una foto de la taza y la luz bonita. Por primera vez en años, se obligó a no hacerlo. Caminó hasta la mesa como quien camina hacia un espejo que no puede evitar. No te he llamado para discutir delante de una audiencia. No hay cámaras, no hay guión, solo quiero decirte algunas cosas a la cara. La voz de Lucía no era agresiva, era firme y cansada, como quien ha pensado mucho antes de hablar. Sé que lo merezco, sé que todo esto es culpa mía, pero gracias por estar aquí. Valeria hablaba despacio, como si cada palabra fuera un paso sobre cristal. No sé si es culpa tuya o si es culpa de este mundo que aplaude cada vez que alguien muestra una herida, pero tú elegiste participar en ese juego. La frase cayó entre las dos como una verdad simple, muy distinta de los discursos bonitos que se hacen en los vídeos. No eres un monstruo, pero te has comportado como si la única realidad fuera la pantalla, y has pisado a gente que te quería de verdad. Valeria tragó saliva y por primera vez en mucho tiempo no intentó justificarse. Tenía tanto miedo de volver a sentirme invisible que acepté todo, incluso usar cosas que no eran mías, incluso dejarte atrás, lo sé. No lloraba para las cámaras, lloraba porque estaba frente a la única persona que conocía su versión sin filtros. No necesito tu vídeo de disculpa, necesito que entiendas que no todo se puede convertir en contenido. Algunas cosas deben quedarse en la mesa de esta cafetería y ya. Esa frase era una pequeña bofetada y, al mismo tiempo, un regalo. Hablaron durante horas, a veces en voz baja, a veces en silencio, mirando sus tazas vacías. No hubo perdón mágico, no hubo abrazo dramático, con música, no hubo una foto final para celebrar el reencuentro. Hubo algo más discreto pero más profundo. Hubo un primer paso hacia la posibilidad de reconstruir algo, no igual que era antes, pero tal vez mejor. Al despedirse, Lucía puso un límite muy claro. Si algún día hablas de esto en tus redes, hazlo sin usar mi historia, habla de ti, no de mí. Valeria asintió en silencio porque era lo mínimo que podía prometer. Después de esa conversación, algo cambió en su rutina. No fue de golpe, no se volvió una santa de un día para otro, ni dejó las redes para irse a vivir al campo. Simplemente, empezó a tomar pequeñas decisiones distintas. El primer hábito que intentó cambiar fue el de mirar las estadísticas en cuanto abría los ojos. Dejó el teléfono en otra habitación por la noche para no empezar el día con la mirada puesta en los números. Las primeras mañanas fueron raras. Sentía una ansiedad tonta por no saber cuántos me gusta había ganado mientras dormía. Pero cada día que pasaba, el ruido bajaba un poco. También empezó a salir a la calle sin grabarlo todo. Descubrió que un café sabe distinto cuando no lo tomas pensando en la foto que vas a subir. Redujo el ritmo de publicaciones, rechazó algunas campañas que le pedían dramatizar su vida aún más. Eso significó menos dinero a corto plazo, pero también un poco más de paz mental.
Cuando volvió a hablar con su audiencia, lo hizo de otra manera. Admitió que estaba cansada de jugar a ser perfecta, dijo que se había perdido en su propia imagen y que estaba intentando encontrarse otra vez. Durante mucho tiempo dejé que las reacciones decidieran cómo me sentía, si tenía un buen día o un día horrible, y esa es una forma muy peligrosa de vivir. Algunos seguidores se fueron porque ya no había tanto drama, ya no había tanta lágrima pública ni tanta confesión impactante. Otros se quedaron porque reconocieron en ella algo que les pasaba también a ellos. Valeria comenzó un proyecto nuevo más pequeño, lejos de los grandes focos, donde contaba historias de otras personas pero con respeto, con permiso y sin explotar sus heridas. No lo vendía como contenido inspirador, lo presentaba como conversaciones reales con gente real. Aprendió a decir que no cuando alguien le ofrecía dinero a cambio de exponer la intimidad de algún conocido. Con Lucila el camino fue lento. A veces quedaban y daban atención, a veces discutían otra vez, otras veces podían reírse de cosas pequeñas sin hablar del pasado. La confianza rota tarda mucho en pegarse y siempre quedan marcas, pero aún así las dos decidieron intentarlo. Y ahora volvamos a ti, que sigues escuchando esta historia. Al principio te hice una pregunta y la dejé abierta. Te pregunté cuántos me gusta necesitas para sentir que vales algo. No te voy a dar un número porque no existe una cifra que arregle un vacío interno. Lo que sí puedes hacer es mirar quién está a tu lado cuando apagas la pantalla. Puedes preguntarte con sinceridad cuántas personas te conocen sin filtros, sin poses, sin necesidad de que seas interesante todo el tiempo. Puedes pensar si alguna vez has usado tu propia vida o la vida de otros como moneda para comprar aprobación. La historia de Valeria es extrema en algunas cosas, pero el núcleo es muy simple. Cuando dejas que tu valor dependa de la reacción de gente que ni siquiera recuerda tu segundo nombre, te condenas a vivir con hambre constante. Hambriento de atención, hambriento de halagos, hambriento de ruido, pero sin sentirte lleno nunca. Las redes no son el enemigo es creer que sin ellas no eres nadie. Los me gusta hacen ruido, pero la soledad hace eco, y de ese eco se escucha fuerte cuando llegas a casa y no tienes a quién llamar. Si en tu vida hay al menos una persona con la que puedes sentarte en una cafetería y hablar sin sacar el móvil, cuídala como si fuera el contrato más importante del mundo. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, de verdad te lo agradezco. Si te hizo pensar, si te removió algo por dentro o simplemente te entretuvo un rato, te invito a darle me gusta al video. También te pido que te suscribas al canal Oro y Espinas y que dejes un comentario contándome qué parte de la historia sentiste más cerca de tu vida. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través del código en la esquina del video o del enlace de donación que está en la descripción. En la descripción también vas a encontrar otros videos de series muy distintas, con otras historias oscuras y brillantes que quizá todavía no conoces. Me despido por ahora, te mando un abrazo grande y espero verte en el próximo relato de Oro y Espinas.